Hola amigos, ¿cómo están? Que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, Marta, ¿por qué está otra vez por estos lados en la parte de la predicación a través de las redes? Pues esto era una idea que tenía desde el año pasado y la estuve comentando con Rafita, con Rafael Arango. Pues él me decía, mi hija, todo lo que él me decía cuando era tan cercano, siempre lo decía uno, mi hija o mi hijo, ¿no? Decía, mi hija, es importante evangelizar y anímese, vuelva otra vez. Y bueno, aquí estoy eh, cumpliéndole al Señor y al pedido que me hizo Rafael de seguir evangelizando a través de estos medios. Bueno, la idea venía ya desde hace días, como ya usted ya les acabo de contar, pero resulta que el domingo yo me dije, ya no voy a postergar más esto. Y son los llamados del Señor, ¿no? El Señor, tenemos que aprender a, a hacerle caso al Señor, ser obedientes. Si el Señor nos ha dado algo, los dones, los talentos, tenemos que ponernos al servicio de nuestros hermanos. Bueno, anoche precisamente hablaba con alguien sobre hacer algo, y el Señor me puso desde el lunes y le comentaba a una persona acerca de este proyecto. Eh, Inicialmente era para evangelización, donde vamos a tener una parte de oraciones, donde vamos a tener otra área de entrevistas y evangelización. Todo tiene que ser con evangelización. Pero este rinconcito que vamos a dejar a un ladito, porque yo me imagino este canal como con cubículos. Este rinconcito se lo vamos a dejar a Rafael. Bueno, ustedes me perdonan, pero es siempre, es grato recordar, pero también duele el corazón, ¿no? Es normal que nos duele el corazón porque pues estamos haciendo ese duelo, que todos, los que lo queríamos, lo sentimos, ¿no? Eh, ¿Y qué vamos a hacer en este rincón que se va a llamar en recuerdo de Rafael, memorias, en memoria de Rafael? Pues esto es lo que he querido, y el Señor me ha puesto en el corazón, es darnos una voz de aliento y a la vez reunir, recopilar todo lo que aprendimos en cuanto de Rafael, de sus enseñanzas, y no solamente de su predicación, sino de su estilo de vida, de, de su alegría, cuando partíamos, ¿no? A él le aprendí muchas cosas. De eso se trata, de que ustedes conozcan el lado humano de Rafael, además que de sus enseñanzas. Pues esa primera parte, ese primer capítulo es mi experiencia, tengo muchísimo. Yo creo que si yo me pongo a hablarles a ustedes de lo de Rafael, es muchísimo. Yo lo conocí a él más o menos haciendo cuentas hace bastante tiempo, yo creo que más o menos desde el año 88, donde realmente lo conocí fue a través de una amiga. Él vivía en ese tiempo en Medellín y él viajaba a Bogotá para dictar charlas, conferencias, y mi querida amiga, que quiero muchísimo, que yo sé que también allá se encontró con Rafael, ella se llama Gladys. Yo nunca hablo que se llamaba siempre. ¿Por qué? Porque ella está viva, ellos están vivos y en la presencia del Señor. Bueno, esta querida amiga que siempre, a ella le aprendí esto y muchísimas cosas más, el amor por la Virgen María, que también ella le inculcó a él, a mí también me inculcó ese amor por la Virgen María. Ella llegaba los días, me acuerdo tanto, llegaba los viernes, ella llevaba su grabadora, escuchaba la conferencia de él en las mañanas, y en las tardes llegaba a la casa con su cuaderno, con su grabadora, y yo escuchaba todo lo que había sido la conferencia. Era una manera de evangelizar. Yo le agradezco a Dios y a ella que empezó a poner en mi corazón ese amor por la palabra a través de Rafael Arango.
Aprendí muchísimo, así como ella tomaba sus apuntes, yo tomaba mis apuntes. De ahí que siempre cuando yo estoy hablando en las conferencias, siempre le digo a las personas, lleven lápiz, lleven un esfero, papel para anotar, porque es importante aprender a anotar, porque las cosas no se quedan. También aprendí con él a subrayar la Biblia, a trabajar la Biblia, a subrayarla, ponerles las citas que tenemos, las citas que concuerdan con lo que se está leyendo. Y bueno, eso básicamente, de eso va a ser básicamente lo que vamos a trabajar en este rincón, que es para compartir en memoria de. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Vamos a poner todo, siempre Rafael me decía, mi hija, siempre orando al empezar, al terminar. Bueno, Padre bueno, Padre amado, queremos poner en tus manos el inicio de este canal, de eso que tú quieres que se haga en tu nombre y que tú quieres que sigamos la evangelización, porque la evangelización no se puede detener, que tenemos que evangelizar, como decía Rafael, a tiempo y a destiempo. Siempre hasta el último momento estar evangelizando, estar compartiendo la palabra de Dios. En tus manos ponemos todo esto que vamos a hacer. Lavamos y sellamos en la preciosa sangre de Cristo Jesús lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo, los abismos, el aire que respiramos. Y en fe ponemos un círculo de tu sangre, Jesús, para que el enemigo no pueda dañarnos. Amén. Bueno, hay algo que Rafael amaba muchísimo, muchísimo, que es la palabra. De las primeras eh, lecturas que le escuché a Rafael fueron las bodas de Caná. Le gustaba mucho esa parte. Bueno, hay varias partes, pero siempre le gustaba compartir mucho esta parte, ¿no? Este texto que está en Juan 2, vamos a ver, a mirar desde el verso 3 dice, al quedarse sin vino, por haberse acabado en la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo conmigo, mujer? Perdón, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y esta era la palabra que él siempre, siempre nos recalcaba, hacer lo que él nos diga. María siempre nos va a llevar a Jesús. No es que hay personas que dicen que a veces nosotros los católicos le damos un puesto a la Virgen María que no le corresponde. No, esto de hacer lo que Él nos diga, ella deja el puesto a Jesús, el puesto que a Él le corresponde, y ella nos lleva como madre a Jesús. Había allí unas 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Y yo la verdad las conocí cuando estuve en Caná y son gigantescas, más o menos paradas al lado de una tinaja más o menos, a mí me da un poco más arriba de la cintura, o sea, son muy grandes esas tinajas que las tenían preparadas para el agua, ¿no? Todavía, perdón, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos la llenaron hasta arriba, sacadlo ahora, les dijo, y llevarlo a la maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes lo habían sacado, los que habían sacado el agua, si lo sabían, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el buen vino, cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado este vino hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos. Bueno, hasta ahí lo dejamos, palabra del Señor. Y recapacitando otra vez en esta lectura que tanto le gustaba a él, yo siento que en este momento, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos viendo alrededor de los gobiernos, de las injusticias,
de las guerras. Yo siento en mi corazón que en medio de todo, en medio de todo, pues, el Señor nos está dando ese buen vino. ¿Para qué? Para fortalecernos. Y tenemos que fortalecernos, ¿no? Es una fortaleza que nos viene, no es de nosotros, no es la fortaleza que yo digo, bueno, voy a estar yo fuerte, no, es la fortaleza del Espíritu Santo, es la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para seguir adelante, para continuar esto que puso, esta semilla que el Señor permitió que Rafael sembrara en nuestros corazones, porque la semilla no es de Rafael, la semilla es del Señor, esa semilla que el Señor la preparó para nosotros y que Rafael fue el medio para que nosotros para sembrar en nuestro corazón. Podemos decir que Rafael fue ese sembrador que puso esa semillita en nuestro corazón y yo sé que en el corazón de todos los que en este momento me están viendo. Y yo quisiera que nosotros hiciéramos siempre ser gratos. Yo hablaba mucho con Rafael el año pasado, precisamente, como a finales de año, estuvimos hablando, yo fui a hablarle a Rafael acerca de lo que es ser grato. Yo le decía a Rafael, yo sí algo he aprendido es a ser grata y quiero venirte a darte las gracias por esto que tú me enseñaste. Y para mí es tan importante, le decía yo a Rafael, para mí es tan importante la gratitud, la gratitud. Yo siento en mi corazón también que este novio tuvo que agradecerle al Señor ese vino nuevo y nosotros tenemos que agradecerle al Señor ese vino nuevo que a diario el Señor nos está regalando allí en la Eucaristía. Por eso que el Rafael nos invocaba mucho el amor de la Eucaristía, el ir todos los días a la Eucaristía. Si algo yo vi en mi casa, mi mamá todos los días iba a la Eucaristía. eh, pero yo pensaba que eso era en el tiempo, en el tiempo que estaba yo en la universidad y en el tiempo que estaba, ¿no? En el colegio, yo decía, mi mamá ya se me volvió viejita, pobrecita, hay que tener, yo le decía, pues si a ella le gusta, pues que vaya, ¿no? Pero cuando yo entendí el valor de la Eucaristía, entendí lo que es ir a comerse, a comer, comerse uno el pan, ese pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino cuando nos dan bajo las dos formas, ¿no? Que se transustancia en la sangre de Cristo. Es cuando uno somos esos sedientos, esos siervos que habla el salmo que dice, como busca el siervo torrentes de agua, así mi corazón te busca a ti, Dios mío. Entonces, es el enamorarnos del Señor, el enamorarnos y estar siempre pegaditos de la mano de Jesús y de María. Bueno, como yo les estaba contando anteriormente, cómo conocí a Rafael a través de cassette, por ese tiempo eran cassette, y bueno, yo atesoraba esos cassettes. Después, mi amiga me comentó que él iba a venir. En ese tiempo había podría decirse como una sucursal, bueno, no sé cómo decir, pero bueno, sí, más o menos era como una casita de oración del Foyer de Charité aquí en Bogotá. Y era cerca de donde mi mamá vive. Por eso, pues pues me quedaba mucho más fácil ir. Y allí fue donde lo conocí, claro, el primer impacto, eh, al ver un hombre tan lleno del Espíritu Santo, con una facilidad para hacer entender la palabra y con una facilidad para que a uno le gustara, gustar y degustar la palabra de Dios, pues realmente a mí me impactó. Y bueno, aquí les voy a contar un secreto. Cuando lo conocí, yo decía, ay, ¿quién pudiera ser amiga de este? Yo le decía al doctor Rafael. Doctor Arango, le decía yo. Y no sé, el Señor siempre tiene su momento y una vez Él me llamó, la verdad, casi me desmayo porque yo decía, yo no lo puedo creer que me haya llamado. Me llamó siempre que venía aquí a Bogotá, pues me veía por ahí sentada, había momentos de oración y bueno, nos conocimos a través de los momentos de oración. Él consiguió mi número telefónico, me llamó y me puso una cita. Yo ese día estaba feliz, no sé, sentía que se me iba a salir el corazón.
Además que yo sentía de que él me iba a mirar por allá al fondo de mi corazón y se iba a dar cuenta, pues, todo lo que uno tiene a veces por allá guardado que no le sirve. Bueno, pero fue un momento muy agradable, donde él me comentó que quería hacerme como un seguimiento espiritual. Y bueno, a partir prácticamente del año 89, empecé yo a ir más, porque ella estaba aquí en Bogotá, a ir más a sus grupos de oración. En el año 90, un día me dijo que él tenía ganas de hacer una corporación, un grupo, una fundación, que después la llamó corporación, y que iba a empezar a evangelizar en una parroquia en el norte. Él empezó evangelizando en una parroquia en el norte, Santa Beatriz de Silva. Ahí nos reuníamos bastantes personas, como unas 50 personas a escuchar la palabra de Dios. Para mí era algo hermoso y llegar ese día a ir a escuchar, también a compartir. Y poco a poco nos fuimos siendo amigos. Cuando ya me dice Marta, quiero que me ayudes a fundar este sueño que él tenía de ir a evangelizar al sur. Y tuvo una visión una vez, me comentaba que él salió de una Eucaristía y se fijó en el cielo y vio un pan gigantesco, como un pan, pero gigantesco, pero lo vio hacia el sur. Él es el Señor que significaba pan. De ahí que la corporación se llama Belén, porque Belén significa casa del pan. Se abrió la primera sede de Belén fue en el sur, se abrió en el barrio San José, donde teníamos una evangelización muy bonita. El Señor nos puso a evangelizar, se evangelizaban niños desde 4 hasta adultos mayores, se dividían en grupos. Bueno, y el Señor allí me puso a dirigir algo que la vida había hecho. Y pues el Señor, todo pues cuando uno tiene la disposición, el Señor le va enseñando. La verdad es que aprendimos muchísimo. Nosotros nos formamos primero para ir a evangelizar. Y yo siento que eso nos falta también a muchos aprender a conocer la palabra para salir a evangelizar. Y es que no nos podemos quedar callados, nosotros no nos podemos quedar callados solamente alimentándonos de la palabra. Sé que hay muchas personas que me pueden estar viendo que leen muchísimo, que escuchan predicaciones, pero tenemos que dar ese paso tenemos que darlo. Sé que le pueden a uno temblar las piernas, que a veces le puede faltar el aire, pero yo siempre les digo a las personas, miren, cuando ustedes quieren aprender a leer, pues ¿qué toca? Perdón, a leer, no, bueno, sí, también a leer, pero bueno, cuando quieren aprender a nadar, pues toca primero la parte teórica, después nos toca botarnos al agua, ¿sí? Y así, así Rafael me soltó todo lo que fue la evangelización en el sur. Y bueno, y así como él lo hizo conmigo, yo lo hice con muchas personas del grupo de que estábamos en el grupo de Santa Beatriz de Silva. Era un semillero, realmente ese grupo fue un semillero muy especial y ese semillero dio muchos frutos. De ahí varios evangelizadores, entre otros estaba Iván Gutiérrez, estaba también Darío Montoya, Darío Campos, en este momento Enrique Martínez. Bueno, fue un semillero muy hermoso. También alguien me decía, qué había aprendido yo y cómo había sido. Yo le dije, no, yo realmente le doy gracias a Dios porque conocí a Rafael en su mejor momento, en su momento en que él estaba pleno, tenía su salud, él podía salir a evangelizar. Él me decía que yo le inventaba a él correrías, y sí, la verdad que sí. A veces nos fuimos, unos 15 días nos fuimos para el valle, estando en diferentes poblaciones. Y bueno, la verdad, otro secreto, él le tenía miedo a viajar en avión, pero yo lo animaba, le decía, no, vámonos esto. Y fue bastante, recorrimos muchos sitios de Colombia, a través de él conocí bastante Santander, que no lo conocía, estuvimos por Boyacá, por la costa, por el valle, también estuvimos por el lado
de, de Arauca, Uraquita. Ahí también hicimos una buena correría en compañía de nuestro querido doctor Jairo Caracas. Estuvimos en varios lugares, estuvimos Arauca, Oroquita, Fortul, Esmeralda y Tame. 5. En épocas fuertes, también estuvimos en una época muy fuerte. Cartagena, estuvimos predicando en un sitio que se llama El Difícil, en los momentos en que habían secuestros en las carreteras y se quemaban buses y todo, y el Señor nos llevó allí. El Señor nos llevó a muchos sitios, por eso les digo yo, la verdad, no tengo más sino gratitud con Dios y con Rafael, porque pues me permitía acompañarlo en estas predicaciones. Otra cosa importante que también me decía, bueno, ¿y cómo fueron a dar ustedes a la televisión, a Teleamiga? Pues primero que todo, para gloria de Dios, pues fue él, porque nadie más. Rafael tenía un programa que se llamaba antes Historia y Profecía. Él tenía ese programa. Él era muy amigo del doctor José Galaz, a quien quiero muchísimo. Yo nunca digo quería, quiero muchísimo, porque sé que tanto Rafael como el doctor Galaz, como Antonio Triviño, están vivos. Ellos están más vivos que nosotros, están vivos en la presencia del Señor. Entonces, a través de Rafael conocí al doctor Galaz. Nos invitó una vez el doctor Galaz a almorzar, y en ese almuerzo, pues, gracias a Dios que el Señor a mí me ha dado esa parte de planear y como de construir. Y el doctor cada me dijo, él me decía, Martica, yo quisiera un programa con unas características, un programa que fuera de evangelización, pero que no seas como historia y profecía, sino que sea diferente. Bueno, yo le dije, y doctor, ¿y por qué no hace? Porque yo nunca me imaginé llegar allá a, a estar en una cámara. De por sí, yo digo que sigo siendo algo tímida, pero era muy tímida y más que todo para estar en una cámara y tener un micrófono, bueno. Y el doctor me dijo, bueno, ¿y cómo lo haría? Yo dije, no, doctor, yo pienso que se podría hacer que la gente llame, o sea, un programa en vivo, que la gente llame, que pida sus oraciones, que si uno puede darle una asesoría lo puede hacer, un consejo, y además que se evangelice. Bueno, ya, así quedó, y como a los 15 días me dijo Rafael que José, porque él decía así, que José le manda a decir Marta que ya está listo su programa. Ah, bueno, y el doctor Galán me dijo, ¿y cómo lo llamarías? Y yo le dije, no, pues, como qué, y bueno, ahí pensé un ratico, y yo le dije, no, pues, como sanando tus heridas, ¿cómo me parece, doctor? Bueno, así quedó, y yo, pues, a los 15 días me dijo Rafael, Marta, que ya está listo su programa. Le dije, mi programa no es el tuyo, porque no, dijo, sí, que tú tienes que ir. Yo, no, Rafael, yo no me pida que salga ya y que una cámara, no, para mí es muy complicado. Además que mi voz era muy, muy, muy bajita y hablaba súper rápido. A rato se me va y hablo un poquito más rápido de la cuenta, pero hablaba muy, muy, muy rápido. Y allá aprendí, allá el Señor me enseñó a subir el tono, a pedirle a alguien que tenía que subir el tono y a bajar un poquito la velocidad de mi voz. Empezamos un viernes, fue un éxito, el programa empezó a tener muchísima acogida, y bueno, pero yo estaba ahí siempre haciendo la segunda Rafa. Yo decía, bueno, como yo le hago la segunda, eso sí me tocaba estar muy atenta, porque él tenía una maña. Ay, Rafita, cuando me acuerdo, él tenía una maña que cuando se le olvidaba una cita, me volteaba a mirar a mí, y yo tenía que estar pendiente e ir más adelante para tener las citas listas. Allí aprendí eso sí, yo les cuento que afortunadamente mis piernas no se veían porque me temblaban literalmente, así eran como gelatina. Y yo mirando el reloj para que se acabara muy rápido el tiempo. Ahora me toca mirar el reloj para no pasarme el tiempo, pero todo esto lo hace el Señor. Bueno, empezamos los primeros programas, pasaron unos 6 meses. Se retiró una persona que también estaba con nosotros, Lili Salazar.
a quien quiero mucho. También de ella aprendí muchísimo, era un programa bien bonito, los tres, Rafael y yo, y, perdón, Rafael, Lili y yo. Bueno, como a los 6 meses, un día, Rafael se enfermó y me dijo, Marta, usted puede manejar el programa, ustedes no se imaginan la responsabilidad tan grande. Yo no sabía qué hacer, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero para gloria de Dios, esa noche teníamos un invitado es el padre Héctor Arbeláez. Y afortunadamente que el padrecito Héctor Arbeláez, él yo digo que se le tapa la boca, le salen letreros. Prácticamente me apoyé mucho en él. Y bueno, y así, esa fue mi prueba de fuego para llegar a empezar a estar de conductora. Yo no soy presentadora, conductora. Bueno, y así sucesivamente, pues empezamos a trabajar con Rafa, siguiendo en la evangelización. Pero bueno, aquí yo lo que quiero más que quede las enseñanzas. ¿Qué enseñanzas me dejó él? Muchísimas. Él siempre me hablaba mucho la rectitud, la rectitud de corazón y la recta intención. Él recalcaba siempre esa palabra, rectitud de corazón y la recta intención. Un día yo le preguntaba a él, bueno, ¿y qué quiere decir eso de rectitud de corazón? De que nuestro corazón esté sintonizado siempre con el corazón de Jesús. Que mi corazón siempre esté allí pegadito al corazón de Jesús. Ahí está lo que dice, lo que acabo de leerles en las bodas de Caná. Hacer lo que Él os dice, lo que Jesús nos dice. De ahí que tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios, a leerla, a subrayarla, a degustarla, ¿sí? Un día escuchaba yo a un predicador acerca de la manera como comen los animales y este padre decía que hay personas que leen como las gallinas y que hay personas que comen, perdón, que hay personas que leen como comen las gallinas y que hay personas que leen como comen las vaquitas o los rumiantes. Entonces este padre decía que hay personas que leen como comen las gallinas porque cogen el granito y lo pasan enterito, ¿no? Claro, allá abajo lo trituran la galleta, pero pasan la pepita entera. En cambio, ¿qué hace la vaca? La vaca, los rumiantes, ellos mastican y mastican y mastican, devuelven, porque como tiene 5 estómagos, devuelven la comida y la vuelven a masticar y la vuelven a digerir. Entonces es eso, que cuando uno lea la palabra, a veces no es el leer tanto, a veces es el coger un versículo y miren lo que dijimos hoy, hagan lo que Él les dice. Entonces, si yo estoy todo el día, si yo tomo esta lectura en la mañana, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué dice la Virgen? Que tengo que hacer todo lo que Él me diga. Entonces, es lo mismo, la rectitud de corazón, que mi corazón esté de acuerdo con la palabra de Dios, que mi corazón, que mi pensamiento, que todo mi ser, que mis acciones estén de acuerdo con la palabra del Señor. Y mire, y la recta intención, Rafael, siempre, no les voy a decir que no cometía errores, me consta que cometió errores, pero también me consta que cuando cometía un error, él pedía disculpas, él se disculpaba y él buscaba a las personas. Últimamente, el año pasado yo siento que en su corazón él sentía que tenía que hacer esto y me consta que trató de acercarse a las personas que pudieran estar heridas, pidió perdón, o sea, es que nosotros como humanos nos podemos equivocar, es de humanos equivocarnos. A él también le aprendí pedirle perdón a los hijos, porque es que nosotros como papás también nos equivocamos, herimos a nuestros hijos, hacemos cosas que a ellos les puede afectar en su vida, pero hay que reconocer que que cometimos el error y qué bonito uno pedirle perdón a un hijo. Y así enseñamos a nuestros hijos de que nosotros reconocemos el error, que somos humanos, que reconocemos el error, pero a la vez que podemos reconciliarnos
con aquellas personas que nosotros hemos ofendido, como son los hijos, como son las personas. Otra cosa que Rafael dejó mucha huella en mí, la caridad, la caridad. La caridad, él nunca dejaba a nadie con la mano extendida. Tenía algo muy hermoso. Su guardarropa no era tan lleno de ropa. Él no guardaba ropa que no se ponía. Cuando a él le regalaban, por decir algo, le regalaban una chaqueta, un suéter. Él cogía ese suéter, esa chaqueta en muy buen estado y se la daba a alguien. Podía ser de la misma comunidad, podía ser una persona que lo necesitara en la calle. Y tenía una anécdota de su papá, que una vez llegó, me estoy acordando, una vez llegó alguien a la casa, en la casa de Rafael en Bucaramanga, y en la casa de Rafael aquí en Bogotá también pasaba eso. Llegaba alguien a pedir y siempre había algo que darle a uno, siempre había algo que darle. Bueno, entonces hasta que Rafael comentaba que su papá una vez estaba en la casa y alguien tocó, salió la empleada y le dijo a la persona que estaba, que era el indigente, que no había nada. ¿Sí? El papá sintió que cerraron la puerta y preguntó quién era. Y la persona le dijo, no, era una persona pidiendo algo. ¿Y qué le dijo? No, no hay nada. Digo, en esta casa no hay nada, en esta casa no hay nada. No le puedo creer que no hay nada. Mire, cuando usted vea que no hay nada de comida, saque algo para que se lo lleve él y lo venda. Y él cogió en ese pues se usaban los ceniceros, ¿no? Cogió un cenicero de un cristal muy fino y le dijo, tome, vaya, lléveselo al señor. Y la empleada se quedó como así, entonces pensó, dijo, ay, no, no, él también se llamaba, ¿no? El papá se llamaba también, pues el apellido Arango, no, doctor Arango, sí, sí hay, un momentito. Y fue y sacó una panela y se la dio, le dijo, ve que se había algo. Entonces Rafael nunca dejaba una mano extendida. Por eso yo pienso que a él nunca le faltó la parte económica, aunque vivíamos a ras, como siempre, nosotros los predicadores, la mayoría vivimos a ras, pero yo le tenía una anécdota a Rafael, acordándome que él una vez me decía, Marta, ¿qué hacemos que no hay donaciones? Entonces yo le dije, ay, Rafa, pero con esa cara rico que tú tienes y esa cara de rico que yo tiene, pues, ¿quién nos va a donar? Pero mire, si miramos hacia atrás, ¿cuánto tiempo duró Rafita en esta evangelización? Y nunca le faltó su parte médica, sus medicamentos, su comida, todo lo que el Señor nos da, eso es vivir en fe, saber vivir en fe. Bueno, y hay otra parte que yo me acordaba, que a él le aprendí el amor a la naturaleza. Sí, a mí me gustan mucho los animales, pero para mí todas las matas eran iguales. La verdad que pues uno aquí en la ciudad, pues uno pues puede distinguir un helecho de, qué sé yo, de, pues tal vez de una hortensia, pero no la variedad de árboles. Y cuando tuvimos tanto tiempo de estar en carretera, él me decía, mira, este es el árbol de tal, este es el árbol de tal, y él cogía, siempre que comía fruta, cogía las pepitas por carretera, las botaba, y él me decía, Marta, esto es aprender a sembrar. Mira que es algo bien bonito, porque cuando yo estoy por ahí en la carretera o estoy cerca de un jardín, si yo tengo alguna pepita de alguna fruta, se la boto al jardín. Y él me decía, si todos sembráramos, si todos botáramos las semillitas, tú te imaginas, Marta, me decía, tú te imaginas, Marta, de que en el mundo ya no habría hambre. Si pudiéramos sembrar en los antejardines, me decía Rafael, si uno pudiera sembrar en los antejardines, claro, en ese tiempo había más antejardines, ¿no? Hoy en día casi no, pero bueno, en los antejardines, decía, si uno pudiera sembrar, en vez de tener tantas plantas ornamentales, poder sembrar para que la gente tuviera que comer fruta, que comer. Entonces, miren cómo él siempre iba siempre pensando en las personas. Él siempre lo llamaba a uno y le decía, ¿cómo estás? ¿Tienes mercado? ¿Cómo estás de mercado? ¿Cómo estás? Y la verdad yo pensaba que era con pocos, y en estos días estaba hablando con mucha gente y él me dice las personas, él siempre llamaba
y cuando había una persona enferma, él se preocupaba muchísimo más por esa persona, la llamaba más, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Inclusive también, hasta no hace mucho tiempo, cuando veía una persona que necesitaba ayuda a la parte espiritual, me llamaba y me decía, por favor, llama a esta persona, mira que está así y así. Entonces, el amor al prójimo, obras de misericordia. Y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que en la tarde, que todos seremos juzgados por las obras, ¿no? Y también lo dice San Juan de la cruz, que en la tarde de la vida seremos juzgados por el amor. ¿Cuánto amamos? Él nos recalcaba muchísimo las obras de misericordia. Entonces, esto que yo les quiero compartir es un pálido reflejo de todo lo que el Señor, nuestro Señor Jesús nos enseñó a través de Rafita. Amar al prójimo, amar la naturaleza, pero sobre todo defender nuestra iglesia, amar los sacerdotes. Mucha gente piensa que él no quería él amaba a los sacerdotes, quería la Eucaristía, amaba a los sacerdotes del Santo Rosario, y tan es así, no sé si ustedes saben, pero él cuando falleció tenía el rosario en la mano. Se levantaba con su rosario en la mano, tenía el rosario en la mano. Iba a hacer su rosario porque él se sentó y tenía el rosario en la mano. Entonces, el amor a la Virgen María, a su Lupita, a su morenita, como él decía. Hay tantas, la verdad, tanto que hay que agradecer la lectura, ¿no? El aprender a leer, a quitarle un poco de tiempo a la televisión, a leer, a prepararnos porque no sabemos lo que nos toque más adelante, si por cómo están las situaciones, está la situación, pues tenemos que salir a evangelizar, porque inclusive, o sea, él nos decía que esta época era una época de laicos donde podíamos nosotros como laicos llegar a evangelizar a muchas personas, pero sobre todo yo les recuerdo de verdad, verdad, preparémonos para sanar nuestro corazón, para sanar el corazón de la familia y luego sí salir a evangelizar. Eso hablábamos con Rafita, tal vez de las últimas charlas, porque él me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije, Rafa, yo estoy con talleres, estoy trabajando en mis talleres, más que la liberación, la sanación. Y mire que uno es terco, ¿no? De las primeras veces, porque nosotros hacíamos unos equipos para orar por las personas y él siempre me mandaba a orar por sanación interior. Y yo siempre me iba para liberación porque me gustaba más la liberación. En este momento no quiere decir que no me guste la liberación, pero trabajo más lo que es la sanación interior. ¿Por qué? Porque la sanación interior está la clave para que haya una verdadera liberación. Entonces, la recomendación, preparémonos, oremos, vayamos a la Eucaristía. Él lo recalcaba mucho, mucho, mucho la parte y nos enseñaba, vamos a una misión, ya se confesaron, siempre nos recalcaba el sacramento de la reconciliación, el de estar en la gracia de Dios. Él nos decía, miren, ustedes no saben si esta puede ser su última noche o su último día, entonces estar siempre listos con la maletica lista. Él nos hablaba de la maleta lista, estar con la maleta lista, estar preparados porque el día ni la hora nadie lo sabe y Dios nos toca y nos toca irnos. Bueno, otra cosa que él también me enseñó muchísimo y nos enseñaba, la cultura. Él era un hombre muy culto, le gustaba bastante la cultura, el aprender a amar nuestra ciudad. Miren, nosotros en enero, cuando Bogotá estaba casi vacía, nos íbamos a recorrer las iglesias del centro, como a peregrinar en las iglesias del centro. Nos hablaba de la arquitectura, nos hablaba de los estilos de las iglesias. Me acuerdo muchísimo que entrábamos a la catedral, y nos mostraba los cuadros, los arcos, todo lo que hay en esas iglesias antiguas. Una vez nos dejaron entrar a una capilla que tienen los jesuitas en una iglesia que está arribita de la catedral, que no me acuerdo cómo se llama,
pero creo, no sé, no es, no me acuerdo cómo, San Ignacio. Nos entramos y nos permitieron entrar a esa capilla. Y fue algo hermoso estar en esa capilla con unas bancas que pues casi nadie las conoce, nosotros sí. El ir con Rafael le abría a uno puertas. Nos dejaron entrar a esa capilla que tiene los muebles exactos como los tenía. O sea, son los muebles del tiempo de la colonia. Y bueno, siempre nos decía, siempre aprovechen cuando pasen delante del lugar de una iglesia, siempre saluden al Señor. Entonces, todo eso le quería compartir. Hay muchísimas cosas, como les decía, pero bueno, en ese momento, pues, fue algo que me salió del corazón, esto que les estoy compartiendo. Bueno, muchas cosas, pero lo más importante, le quiero agradecer a Dios por tu vida, Rafita, porque sé que el Señor te tenía un reservado el momento, el tiempo, el momento. El mejor tiempo fue el tiempo que el Señor tenía para ti, que te llevó, era tu tiempo. Y solamente pues nos queda pedirle al Señor que tú puedas interceder por nosotros para que sigamos este legado tuyo, este legado de la evangelización. Y, y como tú decías, por obra del Señor soy lo que soy, gracias a Dios, y que tú también pusiste esa semilla que el Señor te dio para que yo la cultivara. Espero pues seguir en el nombre de Jesús y ser un pequeño reflejo de todo lo que tú me enseñaste. Bueno, Padre amado, Padre celestial, gracias por este compartir. Y pues me he propuesto en estos programas compartirles esta frase de Santo Tomás Moro, y está aquí escrita con la letra de Rafael. Dice, nada puede pasarme si Dios no lo quiere, y todo lo que Él quiera, por malo que parezca, en realidad es lo mejor. Santo Tomás Moro. Y de verdad que es muy diciente esto, porque todo, que nada pasa por casualidad, que Dios todo lo permite, que si yo le he entregado mi voluntad al Señor, Él va a querer siempre lo mejor para mí. Y que pase lo que pase, si yo le he entregado mi voluntad y si tú le entregas tu voluntad al Señor, el Señor va a hacer obras grandes, maravillosas en tu vida, al igual que en la mía, ¿no? A veces parecería que fuera malo porque hay cosas que uno dice, una separación, una pérdida, ¿sí? Una separación, pero en realidad es lo mejor. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Bueno, espero que ustedes hayan estado, haya podido yo compartir algo, que haya quedado algo en ustedes de lo que mucho que aprendí de Rafael. Y si Dios lo permite, vamos a estar sacando un programa semanal sobre este tema tan bonito que el Señor nos ha puesto a compartir, como es el haber estado, el haber vivido cerca. Y vamos a tener invitados. La próxima semana vamos a tener un invitado que se llama Ricardo Cubillo, nos va a acompañar y nos va a compartir lo que aprendimos de Rafael. Bueno, Dios los bendiga, que la Virgen los proteja, que los cubra con su manto y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.